Entonces, vimos el arco seno y el arco coseno. Ahora vamos a ver la inversa de la función tangente, la arcotangente. Voy a abrir aquí GeoGebra para ver una cosa. Ya casi lo van a ver. Ahí está. Sí, para definir, porque pasa algo parecido, ¿verdad? Que con las funciones anteriores. Entonces voy a poner aquí la gráfica de tangente de x, que se ve así. Así se ve la gráfica. De hecho, esas rectas, esas asíntotas, habíamos visto las ecuaciones, ¿verdad? Son x igual, bueno, x igual menos pi medios. Son infinitas, ¿verdad? Pero me refiero a por lo menos las dos que están más cerca del origen. X igual menos pi medios y x igual a pi medios. Es importante por lo menos reconocer estas dos, por lo menos sí es más importante, las de menos pi medios y pi medios, esas dos asíntotas. Porque la tangente igual pasa que no es biyectiva, ¿verdad? No es biyectiva. Entonces igual vamos a tener que recortarla a un dominio donde sea biyectiva y ese dominio justamente es lo que queda entre esas dos asíntotas. Hay más posibilidades, ¿verdad? Pero vamos a escoger ese. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner aquí función. Se llama f menos pi medios a pi medios. Y con eso nos queda esta función que está ahí. La tangente, pero solo de menos pi medios a pi medios. ¿Lo ven ahí? Bueno, esta enumeración obviamente va por los enteros, pero sí, pi medios es como 1,50 y algo, ¿verdad? Entonces por ahí está bien. Y eso hace que esta función sea biyectiva, si se dan cuenta. Porque yo puedo pasar así una línea horizontal y nunca me va a tocar en dos puntos a esta gráfica, ¿verdad? Supongamos que esa línea es horizontal, más o menos. Nunca va a tocar en dos puntos a esa gráfica. Ok, entonces en ese intervalo la función es biyectiva. Y vean que el dominio sería ese, donde lo definimos de menos pi medios a pi medios. Y el ámbito sería todo R. Vean que esa función ahí, en este lado por la derecha se va para arriba, arriba, arriba. Y aquí a la izquierda se va para abajo, abajo, abajo. Entonces el ámbito es todo R. Eso lo vamos a ver aquí en las características. Vean que está la función tangente definida. Dominio menos pi medios a pi medios. Abiertos, muy importante, ¿verdad? No están incluidos. Y el codominio, que también es el ámbito, ¿verdad? R. Y bueno, se define de esta manera, ¿verdad? F de x igual tangente de x o y igual tangente de x. Entonces la inversa, que va a ser parecida a la anterior porque se va a llamar arcotangente. Igualmente, el dominio de la tangente se convierte en el ámbito de la arcotangente, ¿verdad? Menos pi medios a pi medios. Y el ámbito de la tangente se convierte en el dominio del arcotangente, o sea, todo R. Ok, entonces, muy importante, en este intervalo son inversas, ¿verdad? Cuando el ángulo está entre menos pi medios y pi medios. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver aquella propiedad que se cumplía. De hecho, voy a poner aquí la gráfica nada más de arcotangente de x. Ah, bueno, y voy a poner la identidad, ¿verdad? También y igual a x. Estas dos, la función que era la tangente que es la roja y la arcotangente que es la azul, son inversas, ¿verdad? Entonces son simétricas respecto a la identidad. De hecho, esa propiedad de ser inversas también nos lleva a las asíntotas a otro lado, porque vean que
las asíntotas de la tangente eran en x igual pi medios y en x igual menos pi medios. Recuerden que la inversa intercambia x por y. Ahora las asíntotas van a ser y igual pi medios y y igual menos pi medios. Véanlo así, véanlo aquí. Si yo pongo y igual pi medios, es esa recta que está ahí. Y y igual menos pi medios, es esa que está ahí abajo. Ok, entonces tiene dos asíntotas que son esas. De hecho, esa gráfica es importante recordarla, sobre todo para cálculo. En cálculo van a necesitar límites y en muchos necesitan arcotangentes. Entonces van a necesitar saber dónde están estas asíntotas para saber el límite de arcotangente. Pero bueno, de momento, un poco reconocer las asíntotas, ¿verdad? En menos pi medios y en pi medios. En y, ¿verdad? O sea, horizontales. La de la tangente eran verticales. Está bien, entonces eso es un poco lo que es la función arcotangente. Que igualmente aquí está todo, ¿verdad? Aquí está la gráfica. De hecho, aquí están las asíntotas puestas también punteadas. Aquí está bastante bien. Se ve cuál es el pedacillo de gráfica que se toma. Y esto muy importante, que esto que de tangente de arcotangente de R me da R, o sea, la identidad, la composición es la identidad, o que el arcotangente de tangente de zeta me da zeta. Para ángulos en el intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿verdad? O sea, no cualquier ángulo va a cumplir esto. ¿Está bien? Ok, y vamos a ver las características, ¿verdad? Esto, dominio en el arcotangente, ¿verdad? El dominio es R. El ámbito es de menos pi medios a pi medios, ese intervalo. La función siempre es creciente, eso no lo mencioné hace un momento, pero ahí la pueden ver, ¿verdad? Que siempre es creciente, igual que la tangente, de hecho, en ese intervalo, por lo menos. Corta el eje Y y al eje X en el mismo punto, en el 0,0. Está como el arcocoseno, ¿verdad? En eso. Como la arcoseno, más bien. Como el arcoseno. Y que es asintótica y igual menos pi medios en menos infinito y asintótica y igual pi medios en más infinito. ¿Verdad? Es lo que les decía. Vean que si nos vamos hacia la derecha, hacia más infinito, es asintótica a la recta y igual pi medios. Y si nos vamos hacia la izquierda, hacia menos infinito, es asintótica a la recta y igual menos pi medios. ¿Verdad? Eso es lo que les decía antes. Y, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si tienen alguna duda. De momento, pues un poco me alegro de haber terminado esta parte porque no hemos hecho mucho ¿cómo se llama? Sí, mucho trabajo de ustedes, ¿verdad? Que es lo que en teoría no querría. Entonces, vamos a ver. Vamos a usar eso para calcular algunas de esas cosas. Obviamente vean que esto, pues no tiene mucho sentido. Voy a también a buscar aquí donde tenían. Voy a abrir la calculadora que me había descargado para que vean una cosa. Nada más. Como les digo, muchas de esas cosas no tienen gracia porque por el curso virtual, ya lo tengo abierto. Por el curso virtual, no les van a decir a ustedes, no use la calculadora para hacer esto porque, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se va a asegurar de que no la use? Además, de hecho, en trigonometría uno usa la calculadora, pero eso es un poco para que entendamos eso de ser inversas en cierto intervalo. Entonces, por cierto, aquí el arcoseno, arcocoseno y arcotangente se ponen así. Ustedes ponen shift, seno, y eso que sale ahí es el arcoseno.
igual con el coseno y la tangente. Entonces vamos a ver. Esto yo creo que esta calculadora, esta es como una calculadora normal, ¿verdad? Vamos a poner en radianes y voy a calcular esto que está ahí, luego vamos a ver por qué es. Eso que viene ahí vean, es el coseno del arco coseno de raíz de 2 sobre 3. Entonces, si uno dice, ah, son inversas, listo. Ah, mira, no me la... Voy a usar un ejemplo diferente al que viene ahí. A ver qué puedo usar. Hay muchos, es muy fácil encontrar uno. Voy a usar este, 2pi. Entonces, si uno dice, ah, por ser inversa, simplemente el coseno del arco coseno me tiene que salir lo que estaba dentro, el 2pi. Pero, eso, santo, santo. De 1, por ejemplo. Es 1. Sí, aquí sí, en realidad no tiene sentido eso que, que está que estaba diciendo porque más bien lo estaba pensando al revés. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a pensarlo de una manera. Cuando la función inversa, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, es la que está dentro, vean que aquí es la que está dentro, siempre el resultado que sale va a ser el mismo. O sea, de aquí nos va a salir un raíz de 2 sobre 3, de aquí un medio. Al evaluar todo esto, vean que, ahorita voy a probar la otra que está ahí, pero vean que, perdí el lápiz ya. Vean que, por ejemplo, si yo quiero calcular esto, el coseno de arco coseno de raíz de 2 sobre 3, no, raíz de 3 sobre 2 era, ¿verdad? A ver. Ah, no, raíz de 2 sobre 3, sí. De raíz de 2 sobre 3, simplemente vean. Hay que fijarse en el dominio. Vean aquí la función arco coseno. A ver qué se me hizo. Aquí está. El arco coseno. Vean que se cumple esta propiedad que coseno de arco coseno de R es igual a R. Siempre que R esté en el intervalo de menos 1 a 1. De hecho, si se fijan, ese intervalo es el dominio del arco coseno. Porque lo estamos metiendo ahí en el arco coseno. Entonces, lo que estamos metiendo, hagámonos esa pregunta. Lo que estamos metiendo aquí, ese raíz de 2 sobre 3 está en ese intervalo de menos 1 a 1. ¿Cuál sería la respuesta? Sí está. Está en ese intervalo. Sí, ¿verdad? Sí, la respuesta es que sí. Sí. Entonces vale esta propiedad. Vale esta propiedad y de aquí nos sale entonces nada más el raíz de 2 sobre 3. Lo ven, ahora que me dio error cuando yo puse un 2pi fue porque el 2pi ni siquiera está en el dominio. Me dio un error ahí. Estamos, entonces, esa es la respuesta a ese ejercicio. Vean este segundo que viene ahí. Y de hecho ese era con arcoseno, si no estoy mal. Vamos a ver. A ver, sí. Seno de arcoseno de un medio. Seno de arcoseno de un medio. Recuerden que el arcoseno
Tiene el mismo dominio que el arco coseno. Ya lo voy a poner, véanlo acá. Aquí está el dominio de la función del arco seno, el intervalo de menos 1 a 1. Y vean que para todo r en menos 1 a 1 se cumple que seno de arco coseno de r, no, que seno de arco seno de r es igual a r. Por ser inversas en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, al calcular yo esto, seno de arco seno de un medio, ¿verdad? Un medio pertenece al intervalo de menos 1 a 1. Creo que eso es más evidente, ¿verdad? Responder. ¿Pertenece o no pertenece? A ver, a ver. Sí, ¿verdad? Sí pertenece. Ese creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Que es más evidente. Entonces eso nos dice que simplemente esto va a ser igual a un medio. Estamos hablando seno de arcoseno, o sea, la inversa. Está bien, es por ser inversas en ese intervalo. La cosa cambia un poco y ahora sí es donde voy a tener que... Sí, de hecho este lo vamos a hacer ahora sí con la calculadora. Este sí me funciona para la idea que quería. Arcotangente de tangente de 14 pitercios. Por cierto, y veamos también con la calculadora un toque. Esto que no hice bien yo antes. Coseno de arcocoseno de raíz de 2 sobre 3. Que me da 0,471. Eso es lo mismo que, es que me lo tiran decimal, pero tiene que ser lo mismo. Vean, mantengan un toque en la mente. 0,471 y ponemos raíz de 2 sobre 3 y eso es 0,471. ¿Lo ven? Nada más quería que comprobaran que sí nos da eso mismo. Igualmente podemos comprobar el otro, ¿verdad? Seno de, bueno, en la calculadora es sin, ¿verdad? Seno de arcoseno de un medio. Eso es un medio. Ok. Ahora, este lo voy a hacer igual antes de que lo comprobemos. Vean, la arcotangente de 14 pitercios. Entonces vean que primero pongo la arcotangente, o sea, tangente inversa, de tangente de 14 pi tercios. Ok. Entonces, esto, si asumiéramos que pasa igual que antes, diríamos esto da 14 pi tercios y listo, pero eso no da eso. Da menos pi tercios. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso es lo que sobre todo me interesa de esa parte. ¿Qué es lo que pasa ahí? De hecho, vamos a ponerlo por acá. Sería tan de 14 pi tercios. Ok. Lo que pasa es esto, vean. Ahora no estamos así
con tangente de arcotangente, sino con arcotangente de tangente. Vean que esto, arcotangente de tangente de zeta, es igual a zeta. Para todo de zeta dice en menos pi medios a pi medios. Entonces, ¿qué es lo que haríamos para calcular esa arcotangente de tangente que tenemos ahí? Lo que necesitamos es un ángulo que esté en este intervalo, de menos pi medios a pi medios. Ok. Un ángulo de menos pi medios a pi medios. Entonces, bueno, primero podríamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? 14 pi tercios. Pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿verdad? Abierto ahí. Ajá. Y la respuesta es que no, ¿verdad? Yo creo que es evidente, no sé cómo lo ven. 14 pi tercios es más grande que pi medios. Si no hace falta, basta con comparar quién es más grande, 14 tercios o un medio. ¿Verdad? Que sería como el coeficiente de pi. Y de muchas maneras uno se puede dar cuenta de que 14 tercios es más grande que un medio. Entonces no está en ese intervalo. ¿Cómo se arregla eso? Para eso vamos a usar el periodo de la tangente. Si se acuerdan, había una propiedad, como el periodo de la tangente era pi, entonces teníamos esta propiedad que tangente de zeta más k pi es igual a tangente de zeta para k entero. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de esta tangente yo le puedo sumar o restar pi las veces que yo quiera y no cambia. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Que el periodo lo hablamos un poco gráficamente, pero un poco más algebraico se vería algo así, ¿verdad? O sea que a este ángulo que yo tengo ahí yo le puedo sumar o restar pi las veces que yo quiera y el resultado de esta tangente no cambia, ¿verdad? De la tangente del ángulo que yo estoy usando. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerlo aquí tal vez en verde. A ver, tenemos el ángulo de... Así no. Vamos a ponerlo en rojo, ¿verdad? Tenemos el ángulo 14 pi tercios. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Como yo puedo sumar o restar pi las veces que quiera, vean, es k veces pi, y el k no tiene que ser solamente positivo, puede ser negativo, entonces yo puedo sumar o restar pi las veces que quiera, y ese resultado no me cambia. Entonces a este ángulo le voy a restar o sumar pi hasta que caiga dentro de este intervalo, ¿está bien? Entonces vamos a ir haciendo eso. Primero le voy a restar pi, y eso me da... ¿Cuánto da? Hasta con la calculadora se puede hacer, ¿verdad? No pasa nada. 14 tercios pi. A ver, yo creo que ya me están diciendo. 4 pi. Ah, me suena raro. 4 pi. Si no debería dar entero el coeficiente de pi. Ah, que eso es lo que hay que restarle, ok. Sí, posiblemente sea eso, ¿verdad? Pero quiero que lo veamos así. Le vamos a ir... bueno, por supuesto, esto está, digamos, no está en el intervalo, pero es porque es más grande, ¿verdad? Digamos, si el ángulo fuera, por ejemplo, menos 14 pi tercios, ahí yo más bien lo que haría sería sumarle pi hasta que caiga dentro del intervalo, ¿está bien? Eso depende de lo que sea el ángulo. Ok, entonces, esto es 14 pi, voy un toque, 14 pi
menos 3pi, ¿verdad? Es una resta de fracciones sencilla. Entre 3 son 11pi. Se quedó muy mal, ¿verdad? 11pi tercios. La pregunta es, ¿esto ya está dentro del intervalo? ¿Sí o no? De menos pi medios a pi medios. Ya está dentro de ese intervalo. No, ¿verdad? Esto no pertenece, vamos a ponerlo así. Entonces, vuelvo a agarrar ese ángulo que tenía, ahora son 11 pi tercios, y le resto pi otra vez. Y repito eso hasta que quede un ángulo en el intervalo ese, de menos pi medios a pi medios. Ahí me decía Andrés que son 4 veces lo que les tengo que restar pi, ¿verdad? Pero en ese primer ejemplo lo que quiero es que ustedes lo vayan restando hasta uno por uno, hasta que eh, les quede un ángulo dentro de ese intervalo, ¿verdad? Eran 5 entonces, ok. Está bien. Parece que van a tener que hacer eso 5 veces, ¿verdad? Pero igual vayan haciéndose la pregunta, ponen este resultado, luego dicen, cuando ya hacen la operación, ¿este resultado está en el intervalo que yo quería? ¿Sí o no? Si no, entonces le vuelvo a restar. Le vuelvo a restar pi. Ok, entonces hagan eso, les doy tal vez un par de minutos para que lo hagan, ¿verdad? Nada más ir restándole pi hasta que nos dé un ángulo en el intervalo que queremos. Ok, listo, estamos. ¿Cuál es, a ver, cuál es el ángulo que obtenemos al final? Que sí queda dentro del intervalo. Mientras me dicen voy rellenando esto. Esto da 11pi menos 3pi sobre 3. Esos son 8pi tercios.
Entonces, claramente este no pertenece al intervalo. Lo vuelvo a repetir, 8 pi tercios menos pi es igual a 8 pi menos 3 pi entre 3. Esto es igual a 5 pi tercios. Y eso no pertenece al intervalo. Y hagámoslo, sí, faltarían 2 veces, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo? ¿No? ¿A alguien le llegó? 5 pi tercios menos pi. Eso es, bueno, ahorrémonos trabajo. Esos son 2 pi tercios, ¿verdad? Y no pertenece al intervalo. Si no lo ven absolutamente claro de que ese número no está en el intervalo, ustedes pueden meterlo en la calculadora. Buscar en decimal a ver cuánto es eso aproximadamente. Ponen ahí el 2 pi tercios. Ponen en decimal, eso es 2,09. Y esto es más grande que pi medios. De hecho, pi medios era 2,09. Pi medios es 1,57 más o menos. Así es como uno lo razona, ¿verdad? Para decir que no está en el intervalo. Menos pi tercios es el que llega, ok. Sí, de hecho nos falta uno ahí, ¿verdad? Luego, le falta el último, que sería 2 pi tercios menos pi es igual a... Ah, ya este es el que da, ¿verdad? Menos pi tercios. 2 pi menos 3 pi entre 3. Eso es menos pi tercios. Y eso sí está en el intervalo. Igualmente les digo, pueden meterlo en la calculadora si no lo ven totalmente claro. Pero es que de ahí, menos un tercio es más grande que menos un medio. ¿Ok? Por eso está en el intervalo. Y obviamente menos pi tercios es más pequeño que pi medios. Porque es negativo, ¿verdad? Eso es más que obvio. Entonces, así es como uno se da el ángulo que está buscando. Entonces, nos devolvemos acá. Y lo que hacemos es que esto va a ser igual a arcotangente de tangente de menos pi tercios. Ahora, como menos pi tercios está en ese intervalo, donde las funciones son inversas, en ese intervalo, entonces se cumple esta propiedad, que arcotangente de tangente de cita es igual a cita. O sea, nos sale este ángulo que está ahí. Nos sale, nos sale este ángulo, menos pi tercios. ¿Estamos bien? Sí. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Tiene mucho que ver con el periodo, ¿verdad? Por eso hay que sumar o restar pi, porque el periodo de la tangente es pi. Lo digo, esto es muy importante porque ahora vamos a hacer otro ejemplo donde no va a ser con tangente. Está bien, entonces voy a ir copiando el otro ejemplo. Ahí si necesitan que me vuelva un toque, lo hago. Vamos a ver este otro.
arco coseno Qué raro este ejemplo, no sé si estará mal. Ok. Ujú. No, está bien. Ese es más truculento. Porque, y lo vamos a ver. Luego, entonces tenemos esto. Arco coseno de seno de 5 pi cuartos. Entonces, en un principio estamos mal, porque tenemos arco coseno de seno, ¿verdad? Que no se van a cancelar de ninguna manera. Lo que hay que hacer es transformar este seno en un coseno. ¿Ok? Y la manera de hacerlo es con una identidad que teníamos, bueno, varias, de hecho teníamos por ahí. Vamos a volvernos aquí un toque para ver qué nos sirve. A ver si por aquí está. Está por donde las gráficas. Aquí está. Vean esta. Coseno de x es igual a seno de x más pi medios. O seno de x es igual a coseno de x más pi medios. Podemos usar eso. ¿Qué les parece? Entonces, seno de x es igual a coseno de x más pi medios. Vamos a ponerlo por ahí. Tenemos esto. Seno de x es igual a coseno de x más pi medios. ¿Ok? Entonces, mi x aquí es 5 pi cuartos. Lo primero sería esto. Arco coseno de coseno de 5 pi cuartos más pi medios. ¿Está bien? Nos queda arco coseno de 5 pi cuartos más pi medios, ¿verdad? Aplicando esta propiedad solo al seno que estaba ahí. Ahora, hagamos esa suma que está ahí en medio, 5 pi cuartos más pi medios. Arco coseno. ¿Cuánto da esa suma? 5 pi cuartos más pi medios, ¿cuánto es? En la calculadora lo podemos hacer, ¿verdad? 5 pi cuartos más, casi que duro más en la calculadora, ¿verdad? Más pi medios. Son 7 pi cuartos. Ok. Estamos bien, hasta ahí. Si van teniendo dudas, me van diciendo, ¿verdad? Eso no podemos llegar y decir, como es un arco coseno del coseno, nada más, digamos que se cancelan, aunque la composición da la identidad y nos queda el 7 pi cuartos, ¿verdad? Decir esto es el error del que les hablaba antes.
Entonces no podemos hacer eso. De hecho, no lo vamos a hacer, evidentemente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, igualmente, como antes, bueno, primero revisemos esto. Primero revisemos el dominio de del arcocoseno, ¿verdad? ¿Y en dónde son inversas? Arcocoseno y coseno. Aquí está. Vean que dice que para todo cita en el intervalo de 0 a pi, se cumple que arcocoseno de coseno de cita es igual a cita. ¿Ok? Entonces, lo que me tengo que preguntar, vean que tengo el coseno de cita, en este caso el cita sería el C7 pi cuartos. Entonces yo me hago la pregunta. 7 pi cuartos pertenece al intervalo de, a ver, de 0 a pi. ¿Pertenece a ese intervalo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No pertenece. No pertenece a ese intervalo. Ok. Vamos a tener que hacer tal vez un par de arreglos. Porque vieran que nos va a pasar una cosilla ahí. Vean lo que nos va a pasar. Vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Sí? Vean que este es más grande que pi. Entonces, ahora le vamos a restar también. Pero el periodo del coseno era 2pi. Si se acuerdan bien. Entonces, el periodo del coseno era 2pi. Mm, quiere decir que coseno, vamos a ponerlo aquí en rojo. Coseno de cita es igual a coseno de cita más 2k pi. Para acá entero, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, yo al ángulo de adentro, al de adentro del coseno, yo le puedo sumar y restar 2pi tantas veces como yo quiera y el resultado no cambia. Entonces, en este caso, como este ángulo es más grande, se sale del intervalo, yo le voy a restar 2pi. Pero va a pasar algo, ya lo van a ver. Ustedes no se preocupen. Tomamos este ángulo, 7 pi cuartos, y le restamos 2pi. Y eso da, vamos a ver, 7pi menos 8pi, haciendo esa resta de fracciones, sobre 4. Esto da menos pi cuartos. Y me pregunto de nuevo, ¿pertenece al intervalo de 0 a pi? Yo creo que todos ustedes saben que no, ¿verdad? De hecho es negativo, ese intervalo es todo positivos. Entonces tal vez alguno de ustedes piense, no, estamos jodidos porque ya no puedo hacer nada. Si le sigo restando pi, si le sigo restando 2pi, me voy más para abajo. Y si más bien le sumo 2pi, me vuelvo al ángulo que tenía antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso vamos a traerlo por acá. Según lo que hicimos aquí, esto es igual a arco coseno de coseno de menos pi cuartos. Pero, de nuevo, vamos a ver qué me dicen. Eso lo puedo hacer calculando primero el seno y luego el arco coseno
Sí, 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 sí. Se puede hacer así, se puede hacer calculando el seno y luego el arcocoseno. Es una opción. Pero no sé qué tan fácil sea eso, porque no, al menos a mano, es más complicado calcular arcocoseno de algo. Está ahí. Y la idea es ver un poco eso de dónde es el intervalo donde son inversas. ¿Ok? Entonces, este menos pi cuartos, el problema es el siguiente. Menos pi cuartos no está en este intervalo todavía. Pero ¿qué pasa? Que el coseno tenía esa propiedad. Me voy a volver aquí donde lo definimos la función. A ver, por ahí está la paridad, ¿verdad? Aquí está. Esta propiedad del coseno. Coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Eso qué quiere decir? Aplicando esa propiedad aquí, vean que esto va a ser igual a arco coseno de coseno. Puedo quitar ese menos. Eso es lo que me dice esa propiedad. Al igual que puedo ponérselo. Arco coseno de coseno de pi cuartos. Ahora sí, ¿verdad? ¿Verdad? El pi cuartos sí está en este intervalo. ¿Estamos bien? Pi cuartos está en ese intervalo. Es más pequeño que pi, más grande que cero. Sí, estamos de acuerdo. Bien. Entonces, a ver. Sí, ok, perfecto. Entonces ya ahora sí, estando pi cuartos en ese intervalo, ya ahora sí se cumple esa propiedad de que las funciones ahí son inversas y esto simplemente me queda pi cuartos, sale el pi cuartos. Entonces esa sería la respuesta a ese ejercicio. Arco coseno de seno de pi cuartos, de 5 pi cuartos es igual a pi cuartos. De hecho voy a ponerlo aquí. Aunque no sé si esto salga bien. Arco coseno de seno de 5 pi cuartos. Ah, algo salió mal, ¿verdad? ¿Qué habrá sido? Si puse el coseno. Coseno inverso de seno, ¿verdad? Si era así. Veamos la respuesta aquí, que algo está fallando. Ah, mira, sí, está. Qué raro, está mal. Aquí están usando otra propiedad para hacer ese cambio. Pero qué raro, sí, yo es que agarré la que vi aquí. ¿Será que no la vi bien? Un toquecito. Sí, seno de x es igual a coseno de x más pi medios. Yo creo que esto está mal.
Ujú. Sí, aquí, disculpen un toque. Aquí más bien había que usar la otra, la de ángulos complementarios, porque esa parece que tiene algún error. La de ángulos complementarios decía así, a ver, no, eso no lo quería borrar. Ya les voy a decir, está aquí arriba. Era la que decía esto, que, ven que se repite casi todo igual. Seno de x era igual a coseno de pi medios menos x. Eso era verdad, lo de ángulos complementarios, o sea, que suman pi medios. X y pi medios menos x. Entonces, más bien aquí quedaría, vean que, si esa propiedad que usé, mejor hay que revisarla ahí, corregirla. Santo que... Sí, porque si no, no da, ¿verdad? Pi medios menos 5 pi cuartos y pi medios menos 5 pi cuartos. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos cuánto es el resultado de todo, ¿verdad? Pi medios menos 5 pi cuartos menos 3 pi cuartos. Menos 3 pi cuartos. Y entonces, de hecho, no hacía falta todo esto del periodo, porque es bueno saberlo igualmente. Pero no hacía falta, porque con solo usar esa propiedad del coseno, ya se llega a lo que se quería. Vean que esto es igual a arco coseno de coseno de 3 pi cuartos, es así, es indudable. Y el 3 pi cuartos también está en ese intervalo. 3 cuartos es más pequeño que 1. Entonces esto queda 3 pi cuartos. Ahora sí llegamos a esa respuesta. 3 pi cuartos, ¿está bien? Entonces voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto. Y listo. Entonces, sí, esa sería la solución del ejercicio. Pero ya saben que esa otra herramienta también es muy importante, la de usar el periodo para sumar y restarle a un ángulo buscado. De hecho, podríamos hacer un ejercicio así. Vamos a ver qué viene de ejercicio de acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda que tengan? Ya voy a poner eso otra vez. Vamos a... A ver. Podríamos hacer este ejercicio. Hagamos este ejercicio 1, ¿sí? Sí, creo que estaría bien hacer eso. Voy a pausar la grabación. Entonces vamos a ver. Sí. Voy a borrar una parte. Ok, con triángulos. Puede ser así, ¿verdad? Sí, no fuimos a usar triángulos. Ujú. Yo tenía otra idea por ahí, pero posiblemente vamos a usar esa. Sí, es el triangulillo auxiliar que teníamos.
y calcular un cateto. Ok. Ok, ya vamos a ver entonces. Nos piden, a ver, voy a copiarlo todo, ¿verdad? Alfa igual al coseno de -2/7. Beta igual arco tangente de 8/3. Ok, perfecto, sí. Vamos a, lo que nos piden es esto, coseno de alfa menos beta. Usando la identidad de la resta, tenemos que coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Esa es la fórmula, ¿verdad? Nada más. Ah, por cierto, no sé por qué me acuerdo en este momento de eso, pero creo que dieron 1 o 2 puntos del examen. Entonces, por si no lo han revisado, sí, posiblemente la nota les haya subido un poco para que lo revisen ahí. De hecho, me pasaron notas actualizadas y subieron un poco. Entonces, para que lo vean ahí. Lo digo de una vez para que luego no se me olvide y dejarlo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ya no necesitamos, bueno, sí, tal vez un poco lo de las funciones, ¿verdad? Ahorita me vuelvo acá, lo de las inversas, pero eh, entonces, esto es coseno de arcoseno de -7/2. Ujú. Por coseno de arcotangente de 8/3, ¿verdad? Más seno de arcoseno de -2 séptimos por, esto no me va a caer aquí, lo verá. Ahora lo escribo más pequeño. Espero que, voy a hacer esto. Voy a mover, voy a traerme todo esto y lo muevo para acá. Así arreglamos el problema. Por seno de arco tangente de 8/3. Ok, ok, ok. Ujú. Entonces, bueno, y si te dio la respuesta, supongo. Andrés, la respuesta que venía ahí. Vamos a ver. Crear triángulos, calcular la hipotenusa y sacar seno, coseno. Uy. Ujú. Ok, entonces a ver si usamos un triángulo. Ese arcotangente de 8/3 es un valor
que hace que la tangente sea 8 tercios, ¿verdad? Igual con el arco seno de menos 7 medios. Vamos a empezar tal vez por este 8 tercios, ¿verdad? Para calcular estas cosas. Ese ejercicio no estaba fácil, ¿verdad? No sé cómo lo habrán visto. Eh, vean esto. Si ponemos que cita es igual a arco tangente de 8 tercios, sacando tangente en ambos lados, tangente de cita es igual a tangente de esto que nos da 8 tercios. Eso lo pueden verificar fácilmente por, eh, por la inversa, por la arcotangente, ¿verdad? Donde la tangente y la arcotangente son inversas. De hecho, en la arcotangente puede haber cualquier cosa adentro. Entonces, si la tangente es opuesto entre adyacente, este triángulo estaría formado así. Aquí pongo un cita, al opuesto le pongo 8, al adyacente 3. Y la hipotenusa me diría raíz de 9 más 64, ¿eso cuánto es? Vamos a ver. Bueno, realmente es esto, ¿verdad? Raíz de 3 a la 2 más 8 a la 2, raíz de 73. Sí, raíz de 73. Ok. Y vean que la arcotangente, aquí hay varias cosas que analizar. La arcotangente de este ángulo, no, de este ángulo, no, la arcotangente de este número me da un ángulo, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Dónde está ese ángulo? Vamos a ver. Vamos a verlo según el ámbito del arcotangente. Me da un ángulo de menos pi medios a pi medios, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? De menos pi medios a pi medios. Eso es lo que me da el arcotangente, vean. Igualmente aquí está el arcotangente. El ámbito es menos pi medios a pi medios. Estamos. Entonces, ese cita tiene que estar en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Hay que analizar esto. ¿Cuáles cuadrantes abarca ese intervalo de menos pi medios a pi medios para saber signos? El 1 y el 4, ¿sí? Correcto, el 1 y el 4. Sí, ese ángulo vendría siendo así. Puede estar ya sea aquí o aquí. En ambos casos el coseno es positivo. Y el seno, pues depende, ¿verdad? El seno en el primer cuadrante es positivo y en el cuarto es negativo. Ya vamos a ver cómo analizar eso. Ya vamos a ver cómo analizar eso. Igualmente a este le vamos a poner más bien cita de referencia. Y voy a hacer aquí una división. Entonces el coseno de este ángulo de referencia es opuestos, no, adyacentes sobre hipotenusa, 3 sobre raíz de 73. Y como el coseno en ese cuadrante, en esos cuadrantes es positivo, entonces tenemos que el coseno del ángulo ya sin ser el de referencia también es el mismo, es positivo.
3 sobre raíz de 73. Entonces vean que a cita le ha llamado al arcotangente de este. Entonces ya tenemos calculado esto. Coseno de ese arcotangente es esto que está acá. Luego deberíamos calcular el seno, ¿verdad? El seno de ese arcotangente. Entonces para eso vamos a ver una cosa. Ese es un análisis un poco más fino. Vean que arcotangente de 8, vamos a ver. Nos podemos guiar por la gráfica aquí. Voy a ocultar todo menos la gráfica de la arcotangente. Entonces, esto es un poco, tiene lo suyo, porque vean que arcotangente de 8 tercios. Voy a ubicar el 8 tercios primero. 8 tercios en decimal es un poco menos de 3, ¿verdad? 8 tercios estará como por aquí, ¿verdad? Entonces, la arcotangente de 8 tercios debe estar como por aquí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Si esto es 8 tercios, esto es la arcotangente de 8 tercios. Para eso es muy útil la gráfica. Entonces, no sé cuánto es exactamente el arcotangente de 8 tercios. Puedo conjeturar que está entre 1 y 2, ¿verdad? De hecho, entre 1 y 1,5. Por ahí debe andar, ¿verdad? Entre 1 y 1,5. Lo que sí definitivamente que es. De hecho, vean, voy a poner un punto aquí en el GeoGebra. Voy a poner el punto 0, porque esto es complicado de que no se le ocurra. 0, pi medios. Ese arcotangente es menor que pi medios. Sí, y mayor que 0. Ese arcotangente me da un ángulo, recuerden. Mayor que 0 y menor que pi medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que representa un ángulo del primer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Mayor que 0, menor que pi medios. Representa un ángulo del primer cuadrante. Lo voy a poner por aquí. Ah, bueno, y esto lo va a tener que borrar. Ya. Vamos a ver. Entonces, voy a ponerle por aquí. Primero, saquemos el seno del ángulo de referencia. Seno de este ángulo de referencia es igual a opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre raíz de 73. Ok, y vamos a ver que cita, vean qué cita era esta. Cita es esta arcotangente. De hecho, cita, al final esto estuvo un poco de más porque si hubiera hecho eso desde el principio hubiéramos sabido que cita estaba en el primer cuadrante. Lo voy a poner ahí. Cita está en el primer cuadrante. Sí, cita está en el primer cuadrante. Ok. Entonces, el seno del ángulo de esta cita, mira, no nos va a dar tiempo a hacer lo que quería. Va a ser igual, va a ser positivo por ser un ángulo del primer cuadrante. Raíz de 78 sobre raíz de 73 va a quedar así. Ya tenemos el seno de cita, que realmente vean que cita era igual al arcotangente, repito, de eso. Estamos. Y ahora vamos a hacer un triángulo para sacar el resto. Lo del coseno y el seno del arcoseno de... Ah, bueno, este no hace falta ni siquiera, solo hay que sacar el coseno.
coseno de arcoseno de menos 7 pi medios. Vamos a hacerlo con un triángulo, ¿verdad? También. Pongámosle un al... No, alfa ya lo teníamos. Pongámosle un gamma. Puede ser. Y ponemos aquí, a ver cómo le puse antes. Si este gamma es igual a arcoseno de... ¿Cuánto era? Menos 7 medios. Esto lo puse... Yo creo que lo puse mal, ¿verdad? No era menos 2 séptimos. Mira, estaba mal desde antes. Sí, no puede ser mayor que 1 de eso jamás. No entra en el dominio. O sea, abajo sí está bien. Menos 2 séptimos. Menos 2 séptimos. Arcoseno de menos 2 séptimos. Entonces hacemos el mismo toque con el triángulo. El seno es opuesto entre hipotenusa, entonces le ponemos aquí 2, aquí 7. Y entonces, este cateto cuánto a medio viene raíz de raíz de 7 a la 2 menos 4 a la 2. Raíz de 33. Lo que mide este cateto. Raíz de 33. Lo único que necesitamos es el coseno de ese ángulo. Esto va a ser rápido. Coseno de ese ángulo. Ah, bueno, y me faltó este de referencia. Ya veré el chat. No, no, ¿qué? 3 raíz de 5. Lo puse mal. Ah, puse 4 a la 2. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 2 a la 2. Creo que ya me adelantó el resultado. Ok, sí. Gracias por decirme. 3 raíz de 5. Excelente, entonces. Entonces, coseno de este ángulo de referencia. Por cierto, que yo no estoy seguro si eso es un gamma, pero si no me metí una letra, ahí no pasa nada. Coseno de ese ángulo de referencia va a ser igual a 3 raíz de 5 sobre 7. Y vamos a ver un segundito la función, sí, vamos a ver. La función arcoseno. Yo creo que con solo verla ya podemos sacar eso. Vean que arcoseno, el ámbito va de menos pi medios a pi medios. No, con solo eso no lo sacamos, ¿verdad? Vamos a irnos a la gráfica. Con la gráfica lo sacamos. De hecho, qué tonto porque hubiera puesto el punto bien hecho. Arcoseno de x, esa es la función. Y el punto, vamos a buscar este punto, el punto. 8, ¿cómo era? Menos 2 séptimos. Menos 2 séptimos, coma, arco coseno, que ya lo tengo ahí como f, de menos 2 séptimos. Ese sería el puntillo en la gráfica. Vean que ese sería el menos 2 séptimos y el arcoseno estaría por acá, entre 0 y menos 1, entre menos 1 y 0, ¿verdad? Más bien. Correctamente sería así. O sea que eso me da un ángulo entre 0, entre menos 1 y 0. ¿En qué cuadrante estaría ubicado? A ver si alguien lo sabe. Menos 1, por cierto. Menos 1 es mayor
que menos pi medios. No sé si eso les parece obvio o no, lo pueden ver en la calculadora. Pero bueno, ese ángulo está por ahí, entre menos 1 y 0. ¿En qué cuadrante estaría ubicado ese ángulo? En el cuarto, sí, en el cuarto cuadrante. Sí, porque vean que lo que representaría sería esto. Recuerden que es como otra dimensión, lo de la circunferencia trigonométrica, pero sería como así, un ángulo que es menor que 0, pero mayor que menos pi medios puede estar, digamos, bueno, es bastante mayor, sería un ángulo como así. El ángulo que estamos viendo sería como así. Ese sería el que le llamamos gamma. Entonces, ese es el ángulo que representa ese número, un ángulo del cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Vamos a poner esas dos cosas. Esto es un ángulo del cuarto cuadrante y ahí el coseno es positivo. Como el coseno es positivo, entonces el coseno de este ángulo va a ser el mismo resultado que ya teníamos. 3 raíz de 5 sobre 7. Estamos bien, sí. Y ya lo que queda es sustituir valores aquí arriba. Vean que nos queda coseno de este ángulo que sería 3 raíz de 5 sobre 7 por coseno de arco tangente de 8 tercios, que sería este coseno que tenemos acá, por 3 sobre raíz de 73. Y aquí sería más seno de arcoseno. Me falta un paréntesis, ¿verdad? Seno de arcoseno de menos 2 sobre 7, eso es menos 2 sobre 7. Eso lo pueden comprobar viendo que el menos 2 sobre 7 está en el intervalo donde son inversas. Por seno de arco tangente de 8 tercios, que sería este seno que calculamos, no, arriba, ¿verdad? Este seno que calculamos acá, que es 8 sobre raíz de 73. 8 sobre raíz de 73. Y esto se saca fácilmente. Esto es 9 raíz de 5 menos 16 entre 7 raíz de 73, que creo que es el resultado que venía ahí, ¿verdad? A ver. 9 raíz de 5 menos 16, ok, sobre 7 raíz de 73. Estamos bien, sí. ¿Alguien con alguna duda? Estamos bien, entonces, ¿cómo? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sigue.
Esto, por cierto, se los voy a subir en un PDF. Entonces, tenemos que empezar. Otro temilla más pequeño, que sí quiero aprovechar este tiempo porque pensaba que que nos diera chance por lo menos de semana y media de repaso antes del examen. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo. Entonces, el tema es, o a veces se le dice así, funciones. Y ya es lo último de funciones. Y funciones senoidales y cosenoidales. Es un poco lo que vimos al final de funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, la función seno y coseno que vimos son como la básica, digamos, algo así como haciendo una analogía entre la exponencial básica que hemos visto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer composición de funciones, o sea, en otras palabras, complicarlas un poco más, ¿verdad? Vamos a analizar las funciones que tienen esta forma. Son las que tienen así. Esto se los voy a subir. De la forma. Uy, está quedando muy mal. Puede ser así. F de x igual a un A seno de bx más c más d. O puede ser de esta forma. Lo mismo, pero con un coseno. A coseno de bx más c más d. Vamos a un poco analizar lo que hacen esos parámetros. Ok. Ya sabemos varias cosas, ¿verdad? Que la amplitud es 1. En la función seno y coseno normales, sin eso que le puse ahí agregándole, tenemos periodo 2pi y una amplitud de 1, ¿verdad? Sobre todo eso nos interesa, amplitud de 1, bueno, y el ámbito de -1 a 1, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos cambia eso, la historia. Voy a hacer, de hecho, aquí unos deslizadores que se llamen A, B, C y D. Perfecto. Vamos a graficar aquí esta función f de x igual seno. Por cierto, si ven que sale sin en lugar de sen es porque así es en inglés, ¿verdad? Así funcionan estos programas. Vamos a poner un texto que diga cuál es la función. Esa es la función que estoy graficando, esta que sale aquí abajo. Vamos a analizar qué es lo que hace cada uno de los parámetros cuando yo los muevo. Primero, esto no quería moverlo. Solo quiero dejar así. Sí. Sí. Esa es la función seno de x tal y como la conocemos, ¿verdad? Con su periodo 2pi, que recuerden que gráficamente el periodo es como cada cuánto se repite la función, ¿verdad?
digamos, de este pico, por ejemplo, a este pico de acá hay 2pi de distancia. ¿Ok? Ese es el periodo. Y la amplitud, que si se acuerdan que la amplitud era el máximo menos el mínimo entre 2. Entonces, vamos a ver en qué cambian estos parámetros. Vamos a mover este parámetro A para que ustedes vean. Vean qué pasa si lo hago grande. La función como que se alarga, ¿verdad? Se alarga, digamos, a lo alto, pero no a lo ancho. ¿Lo ven? Igualmente, vean que si lo pongo en un valor negativo, lo que hace es como invertirla, pero es la misma idea, como que la alarga, ¿verdad? Entre más negativo, ¿verdad? Digamos, sea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que cambia eso es el máximo y el mínimo. Va a cambiar la amplitud. Y ya ahorita vamos a ver, digamos, una fórmula para verlo rápidamente. Ok, voy a dejar quieto ese. Y vamos a ver otro. Entonces, el primer parámetro lo que cambia es la amplitud. Este segundo, ¿qué cambia? Vean lo que pasa. Voy a tener de hecho que alejarlo para que vean bien lo que pasa. Vean ese segundo parámetro, lo que hace. Vean si lo hago muy grande. Como que se acorta, ¿verdad? Y si más bien lo hago más pequeño, cercano a cero, de hecho, se hace cada vez más larga. De hecho, ahí en cero ni siquiera es una función así. Tiene que ser ese parámetro diferente de cero. Con los negativos pasa lo mismo, nada más que con una inversión. Ok, lo vemos bien ahí, sí. Eso lo que cambia es, entonces lo que cambia es el periodo. Vean que si yo la hago así estrecha, el periodo ya no va a ser 2pi. El periodo aquí que parece cuánto es. Bueno, hagámoslo más estrecho todavía. Ese periodo ahí parece que es como, podría hacerlo más todavía. Bueno, hagámoslo mejor positivo como estaba antes. A ver, ese periodo parece que es como 1, ¿verdad? De este pico a este pico parece que hay como 1 de distancia. Entonces, ese periodo podría ser como 1. Y ahorita también vamos a ver una fórmula para calcular eso, pero hay que ver qué es lo que está pasando. Ok, vamos ahora a dejar este quieto. Lo dejamos quieto en 1, puede ser. Y vamos a analizar los otros dos que son los más sencillos. Porque vean que este C lo que hace es una traslación horizontal. Y eso en cuanto a análisis no interesa mucho. Puede que cambie dependiendo de lo que sea. Si sacamos la inversa al dominio o así, pero no hace un cambio muy interesante. Y este último, el que está allá afuera, ¿vean? Lo que hace es una traslación vertical. Entonces ese tampoco es tan interesante, pero ese cambia el ámbito. ¿Ven? Por ejemplo, si yo la pongo por ahí, ahora el ámbito es de 0 a 2, ¿verdad? Parece. De hecho, sí lo es. Es de 0 a 2, porque imagínense que el ámbito de la función seno normal es de -1 a 1. Y la subí, vean que esa d igual 1 es una traslación una unidad hacia arriba. Entonces, de -1 a 1, a ver, para que me entiendan bien, voy a poner aquí. Si yo tengo un intervalo de -1 a 1 y esto lo traslado una unidad hacia arriba, es como sumarle 1 a ambos extremos. Esto pasa a ser 0 y este pasa a ser 2. Pasa al intervalo de 0 a 2. ¿Está bien? Igualmente si la traslación fuera hacia abajo, ¿verdad? Nada más hacia abajo se resta. Pero estamos de acuerdo, sí. Que eso me cambia el ámbito. Por cierto, que no lo dije también. Este primer parámetro también cambia el ámbito. Vean que si la función sea muy grande, el ámbito aquí cambia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí parece que es de -4 a 6 ese ámbito. ¿Estamos bien?
Entonces es un poco eso, esa idea. Ahora, quiero que vean una cosa rápido. Que voy a hacer lo mismo, pero con coseno. Acabo de cambiar seno por coseno. Y es la misma historia, todo es lo mismo. Este me cambia el ámbito y la amplitud. Este segundo, el que está multiplicando a la X, sabe que se me borró. Me borró de aquí. Me cambia el periodo. Este es una traslación horizontal. Y el último, el que está por fuera, es una traslación vertical que solo afectaría al ámbito. Estamos bien ahí. Entonces, vamos a ver unas formulillas aquí que son necesarias. Entonces, es raro que eso no venga en el folleto realmente, pero sí viene en la práctica. Entonces, la amplitud, la nueva amplitud la vamos a calcular así. La amplitud, a ver que no me está escribiendo. Ay, se me acaba de quedar pegado esto. ¿Me están escuchando? Sí. No sé si se pegó todo o fue solo este. Madre. Estoy leer ni siquiera el Zoom. No sé si alguien me puede decir por WhatsApp si se está escuchando. Bravo, si se escucha. Sí, ok. Voy a darle un segundo porque ya parece que ya. Mira, hice un montón de rayones ahí. Qué raro es lo que pasa a veces, ¿verdad? Pero bueno, por dicha se solucionó. Voy a cerrar esta calculadora por si es que tengo mucho abierto. Entonces, les decía que la amplitud ahora la podemos calcular así. Recuerden que antes la amplitud era 1 y el que afecta es este valor A. Entonces, la nueva amplitud va a ser básicamente el valor absoluto de A. Porque la amplitud es positiva. Y vean que, por ejemplo, cuando yo ponía este valor, yo qué sé, en 2, regresémosla tal vez en la traslación, lo que hace es como duplicar la gráfica, ¿verdad? Hacerla al doble de grande. Entonces, si la amplitud era 1, ahora va a ser 1 por A, que es A, pero en valor absoluto esa amplitud siempre es positiva. Ok, el nuevo periodo va a ser ahora vean que el periodo conforme el valor de B, conforme el valor de B, y B puede ser negativo, ¿verdad? Conforme el valor de B se hacía más grande o más pequeño, ¿verdad? Digamos, más grande en valor absoluto, el periodo se hacía más pequeño, y el periodo original era 2pi.
Entonces tiene sentido decir esto, que el periodo ahora va a ser 2pi entre el valor absoluto de b. Ok, ese va a ser el nuevo periodo. Y el dominio sigue siendo el mismo, el dominio no cambia. Sigue siendo R. El ámbito sí cambia. El ámbito sería bueno que ustedes analicen cada caso, pero también se podría dar de una fórmula que sería esta. Sería como menos valor absoluto de A más D, coma, valor absoluto de A más D. Es un poco enredado, ¿verdad? Así se podría dar una formulilla para el ámbito, pero sería bueno analizarlo gráficamente si es el caso. Ok, vean que por ejemplo, si yo tengo un A de 2 y un D de 3, por ejemplo, ven que el C al final casi no importó. Un C de 3, este ámbito, si se dan cuenta, es, a ver, gráficamente se ve que es de 1 a 5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De 1 a 5. Entonces, y concuerda con eso porque sería menos valor absoluto de A más D, o sea, menos 2 más 3 sería 1. Y 2 más 3 serían 5, que es justamente lo que tenemos ahí, ¿verdad? De 1 a 5. No sé si entendieron bien. Vamos a hacer un ejemplo igual, ¿verdad? Vean que funciona igual para seno y coseno. Funciona lo mismo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es este. Ejemplo, determine el, o más bien, la amplitud periodo y ámbito. Vean que el dominio no es interesante. De esta función h de x igual a, pongámosle, a ver, voy a inventarme algo, menos un medio coseno de, eh, pongámosle 5x más 4 entre 3, pongámosle algo así, y menos 1. Ahora puede ser. Entonces hay que identificar cuáles son esos valores de A, B, C y D. Lo bueno es que van en orden, ¿verdad? El A, B, C y D. Entonces siguiendo esto, es fácil sacar eso, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer cuando viene así, nos conviene hacer esto. Vean, esta fracción separarla y ponerla así, 5 tercios x más 4 tercios, para separarlo bien, menos 1. Estamos para digamos, denotar bien claro cuáles son cada una. Entonces vean que esto viene siendo el A, esto viene siendo el B, esto viene siendo el C y esto viene siendo el D. Ya con esos valores, ustedes sacan todo. Vean que ahí hay varios valores absolutos, entonces tengan cuidado con los signos, ¿verdad? El valor absoluto, si es negativo, sale positivo. El valor absoluto del número negativo, le cambia el signo nada más.
Apliquen esas formulillas nada más, ¿verdad? Y ya con eso sale. Creo que no se debería durar mucho, de hecho, ¿verdad? De hecho, voy a graficar esta función, a ver. Ya voy a borrar todo esto que puse. Y grafico esta función, ya con eso terminamos hoy. De hecho, sí nos dio tiempo al final de ver. A ver, menos un medio, coseno de que 5x más 4 sobre 3, creo que le había puesto, menos 1. Esa es la función. Entonces, rápidamente, no sé si alguien ya lo tiene. ¿Cuántos serían? A ver, si me vas diciendo los valores. Ok. Un medio, ¿verdad? La amplitud sería un medio. Si ven que la amplitud, ya te voy a leer ahí. Quiero no quitarles más tiempo. Terminar eso rápido. La amplitud es valor absoluto de menos un medio. Eso es un medio. Y listo, se acabó. El periodo, ya te voy a leer. Creo que ahí me lo pusiste. Periodo. Pi sobre 5. Ok, vamos a ver, nada más voy a desarrollarlo bien. El periodo, vean que le hemos puesto 2pi sobre valor absoluto de que sería valor absoluto de 5 tercios. Ese valor absoluto solo se quita porque es positivo lo que hay. Y esto medios por medios, extremos por extremos, de ahí sí queda 6pi sobre 5, ¿verdad? Ese es el valor del periodo de esta función. Y el ámbito, que ahí ya vi que me lo pusiste, es de menos un medio a 3 medios. Ok, vamos a ver. El ámbito. El ámbito, vean que era. Puse menos valor absoluto de A más D. O sea, menos valor absoluto de un medio más D, que sería menos 1, coma. Valor absoluto de A, que sería valor absoluto de menos un medio. Valor absoluto de menos un medio. Menos 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir menos un medio menos 1, coma, un medio menos 1. Y esto es menos un medio son menos 3 medios. Un medio menos 1 son menos un medio. Ese es el ámbito entonces. Menos 3 medios a menos un medio. Y si era lo que me habías dicho, ¿verdad? Ah, no. Menos un medio a 3 medios. Ajá. Si algo pasó ahí, tal vez el signo de acá, no sé qué habrá pasado. Por ahí nada más verificarlo. Vean que tiene sentido. Aquí está la gráfica. El ámbito, vean que si va de menos 3 medios, menos 1.5 a menos un medio. Entonces nada más ahí cuidado con el cálculo. Periodo 6 pi quintos es evidente, ¿verdad? No, eso no es evidente. Eso es difícil, más bien de ver. Más si la gráfica viene así. Los
Viene señalado los enteros y no los múltiplos de pi. Es difícil ver el periodo gráficamente, pero sí, en este caso va a ser ese. Uy. Y la amplitud de un medio, tiene sentido, ¿verdad? Porque de hecho aquí uno puede ponerle, a ver, extremos. Los extremos están en menos 0,5 y en menos 1,5. Si ustedes hacen la formulilla, sale que el valor da ese. Pero bueno, con lo que les dije sale más fácil, ¿verdad? Simplemente valor absoluto de A. Y estaríamos listos. No sé si tienen alguna duda más, algo más que no haya quedado